Buenas noches a todos, hermanos. Vamos a continuar con por lo menos una o dos cápsulas más, ¿verdad? Acerca del tema de la oración. Yo espero que usted los esté considerando en su forma de orar, ¿no? Y que realmente esta enseñanza bíblica pueda ayudarnos a buscar siempre tener nuestras oraciones de la manera más sencilla, más simple y siempre bíblicamente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido. Y la cápsula de hoy es, ¿por qué oramos juntos? ¿No? ¿Por qué oramos juntos? Si leemos volvemos a leer nuestra oración modelo, ahí en Mateo 6, acompáñenme. Normalmente lo hacemos, vamos a leerla nuevamente. Mateo 6, a partir del versículo 9, dice el Señor Jesús: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y recordándoles que el 14 y el 15, pues, se juntaba con el 12, ¿verdad? Que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En tiempos siempre de tribulación, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de angustia, siempre tenemos el recurso de la oración. Pero no siempre solamente el recurso de la oración personal, sino también el recurso de la oración colectiva. Y enos aquí, ¿verdad? Juntos, orando unánimes. No todos al mismo tiempo, sino con el mismo sentir. Y siempre respaldando a la persona que está orando. Sabemos que la oración personal es muy, muy, muy importante. De hecho, es lo más importante. Si nosotros en lo personal no tuviéramos una vida de oración o no tuviéramos una oración constante, casi podríamos estar nosotros estorbando esta oración colectiva, porque deberíamos estar teniendo el mismo sentir y el mismo nivel de comunión que tenemos. Nada, nada, nada puede superar, incluso la colectividad, nada puede superar a su tiempo de oración personal. Y el hecho de que estemos aquí tiene obviamente también un propósito. Vamos a Hechos, ¿sí? Vamos al pasaje de Hechos, está en Hechos 2. ¿Sí? Hechos 2, el último versículo. Hechos 2, 42, bueno, no es el último. Cuando habla acerca de cómo era la vida de la iglesia cristiana en el primer siglo. Y dice que todos los que recibieron, desde el 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Después de ese discurso de Pedro. Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo es participar de las oraciones si no es de manera colectiva? Yo no me imagino una reunión de oración de 3,000 personas, ¿no? Obviamente, pues alguien tenía que estarla dirigiendo, como un Uriel, y pues seleccionando ciertas oraciones para que todos lo pudieran hacer juntos, ¿no? En el mismo sentir. Ahora, dice también en el versículo 14 del capítulo 1, ¿sí? Cuando todos los discípulos de Jesús estaban juntos, ¿verdad? Cuando ese pasaje de hecho habla de la elección del sucesor de Judas, ¿no? Pero si quieren leemos a partir del versículo 13, 1:13,
Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés. ¿Quiénes son todos ellos? Los apóstoles, ¿no? Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y dice en el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos juntos, todos unánimes, perseverando en la oración. Entonces, qué bueno que no estamos solos, ¿no? Qué bueno que tenemos el apoyo de los hermanos en Cristo. Qué lástima que muchos están ocupados en otras cosas y pues no pueden asistir a la reunión de oración. No hablo por mis hermanos que están conectados en Zoom, porque gracias a Dios tenemos ese recurso, ¿verdad? Que el Señor nos ha provisto. A principio de año teníamos planeado suspender la suscripción a Zoom, ¿no? Porque me le estaban haciendo un cargo a una de mis tarjetas del banco, ¿no? De manera anual. Entonces dijimos, vamos a hacer el cambio a manera mensual para que, pues en el momento que se deje de ocupar, pues lo podamos cancelar sin problema, ¿no? Y se nos pasó la fecha y me hicieron el cargo anual, ¿no? Entonces dijimos, ay, ¿cómo es posible? ¿No? Que se nos pasó cambiarlo a mensual. Pero, ¿sabe? Ha sido una herramienta tan útil, ¿no? Y gracias a Dios porque podemos estar con 2, 4, 6, por lo menos 8 familias más conectados, ¿no? Unánimes, como estaban los apóstoles perseverando en la oración. Y siempre utilizamos el pasaje de Hechos 12 para hablar acerca de la oración colectiva, porque sabemos que Hechos es un libro de transición, donde estamos pasando de lo que era, digamos que el uso, ¿verdad?, de la iglesia con las mayores costumbres judías, ¿no? Y el paso que va haciendo para llegar a lo que es la iglesia del día de hoy, la iglesia no testamentaria, la iglesia mayormente gentil. Porque en ese inicio, Pedro, ¿a quién estaba predicando? Pues mayormente a judíos, ¿no? Y entonces después, a través de la historia de la iglesia en Hechos, encontramos cómo el evangelio ahora se torna a los gentiles, ¿no? Se torna a los gentiles y de ahí venimos nosotros. Entonces, ¿qué leemos aquí en Hechos 12 respecto a la oración? Hay todo un antecedente, vamos a leer a partir del versículo 1, pero dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, una vez más, ¿no?, por congraciarse con un sector de la población, hacemos a veces cosas malas las autoridades, ¿no? Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 4 por 4, 16, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y con guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca.
Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Una oración colectiva. En el Antiguo Testamento no encontramos mucho esto de la oración en conjunto, pero sí habla de cómo ciertos grupos de personas, de creyentes obviamente en Dios Padre, clamaban a Dios en conjunto y su clamor era escuchado, ¿no? En algún momento hemos hecho referencia a la ciudad de Nínive, cuando finalmente Jonás va y les dice que el Señor va a exterminarles. Ellos declaran ayuno y pues también claman a Dios, y el Señor escucha su clamor, y eso lo podemos tomar como una oración colectiva de alguna forma, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento es donde venimos a encontrarnos este tipo de oraciones cuando se hacen en conjunto en la iglesia, ¿no? ¿Y qué significa iglesia? Pues iglesia es una asamblea, es un conjunto de personas ahí reunidas, ¿no? Entonces aquí somos una iglesia, estamos ahora reunidos, esta es una asamblea. ¿Y qué encontramos en esta oración colectiva? ¿No? Vamos a hablar de unos puntos muy puntuales, valga la redundancia, de por qué esta oración, por qué es necesario orar juntos, ¿no? ¿Por qué orar juntos? En primer lugar, lo que encontramos aquí es una oración de urgencia, ¿sí? Había una urgencia, había una necesidad importante, y es que iban a matar a Pedro, ¿no? El líder en ese momento principal de la iglesia. Entonces la iglesia se pone a orar todos juntos y perseveraban y estaban constantemente ahí en oración. Entonces, normalmente cuando nosotros nos reunimos a orar, y esto es algo en lo que hemos puesto algo de énfasis últimamente, y es administrar mejor el tiempo para que podamos llegar a ese tiempo de la oración personal, a la oración de la necesidad que el día de hoy lo trajo a usted aquí, ¿sí? A veces apreciamos muchísimo el tiempo de comunión, eso también es importante. Yo hablaba con una persona en la semana y le decía, es que necesitas congregarte, necesitas vivir la comunión con los hermanos, necesitas buscar amistades, relaciones con creyentes, ¿no? Porque eso va a fortalecer tu espíritu y te va a hacer apreciar el tiempo de comunión que pasas con tus hermanos. Habrá hoy alguien que aquí no trae necesariamente algo, una urgencia, ¿no? De orar. Pero qué bonito es convivir con los hermanos orando, ¿verdad? Por todas estas peticiones. Uno se llena escuchando los testimonios de los hermanos, las respuestas de oración. Eso nos es de testimonio de edificación y nos fortalece en espíritu, porque decimos, híjole, voy a orar más, porque yo sé que el Señor puede obrar de maneras que yo ni siquiera me espero. Entonces, cuando un creyente trae una petición, es importante orar en conjunto. Ahora, fue una oración, hermanos, en la que todos estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque era la iglesia, es donde estaban muchos, y todos estaban orando por un asunto en particular. Señor, salva a Pedro. Salva a Pedro. Entonces, qué importante es que además de que atendemos a las oraciones con carácter de urgencia de nuestros hermanos, nos podemos poner de acuerdo todos en clamar al Señor a una sola voz, clamar todos pidiendo por lo mismo, ¿no? ¿Por qué es tan importante que todos lo hagamos juntos, que cooperemos y que en conjunto pongamos atención en esas peticiones, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque hay una promesa, ¿no?, garantizada. Lo que dice Mateo 18:19, si lo quiere buscar ahí rápidamente, Mateo, si no había perdido Mateo, vamos a ver lo que dice ahí Mateo 18:19. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, porque hay una promesa en ello, ¿no? Y habla de que Dios está en medio de nosotros si nosotros estamos poniéndonos de acuerdo en cualquiera cosa, ¿no? Porque también en las reuniones de oración se da a conocer realmente qué tan unánime y qué tan unida está la iglesia. ¿Qué significa el hecho de que el día de hoy estemos
tantas personas aquí. Significa que se está, hermanos, fortaleciendo la unidad de nuestra iglesia. Que estamos sintiendo todos la necesidad de orar, de buscar a Dios en conjunto, ¿sí? De conocer también la necesidad de mi hermano para poder interceder por él. Entonces, también eso es algo por lo que nosotros debemos orar juntos. ¿Por qué oramos juntos? Porque es importante estar en comunión, porque es importante estar orando de acuerdo. Y otro punto es respecto de esta oración que estamos analizando, porque también fue una oración que se hizo de manera ferviente, fue una oración fervorosa, fue una oración con devoción. Dice en Hebreos 11:6 la segunda parte, porque el que se acerca a Dios, pues es necesario que crea que le hay, ¿no? Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nos vamos a acercar a Dios, tiene que ser con fe, tiene que ser con fervor. Las escrituras señalan ahí, ¿no? Dice, hacía sin cesar oración. ¿Quién? La iglesia reunida, ¿de acuerdo? En conjunto. Entonces, si hay algo que en estos días la iglesia necesita, es tener esa oración ferviente, de acuerdo por cosas muy particulares que nosotros tenemos que estarle pidiendo al Señor. Voy a avanzar un poquito más rápido. ¿Qué más? Otra razón por la cual tenemos que estar orando, en conjunto es, esta oración fue una oración que los puso en contacto con su Dios, ¿sí? Con nuestro Dios Padre. Esta necesidad urgente de alguien, ¿sí? No nada más los hizo reunirse, ¿no? Sino también los hizo reunirse con un propósito particular, y era orar a Dios, ¿no? Entonces, nuestras reuniones, hermanos, en nuestra iglesia son de las principales cosas que fomentan, y es que estemos en contacto con Dios. Si la presencia de Dios está en medio de 2 o 3, pues imagínense en medio de 20, ¿no? Obviamente el Señor, así sean 2, está en medio de nosotros, y repito, lo más importante es nuestra oración personal. Si nosotros no estamos en comunión de manera individual, hermanos, incluso podríamos ser un estorbo en esta reunión, ¿no? Porque a alguno de nosotros el Señor no le va a hacer caso, ¿no? Entonces, fue una oración que los puso, esa oración colectiva, en contacto con Dios. Y al final, lo que podemos decir es que también fue una oración eficaz. ¿Por qué fue una oración eficaz? Porque aquella misma noche llegó Pedro a tocar la puerta, a decirles, el Señor me sacó de la cárcel. ¿Y cómo los encontró? Reunidos orando fervientemente por una petición en particular. Entonces, ¿es necesario que oremos juntos? Sí, sí, ¿verdad? Y es tan importante como orar también de manera individual. Fue una oración eficaz. Y quiero cerrar con este versículo que está en 2 de Crónicas 7, 14 y 15, que muchos lo saben, ¿verdad? Que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, lo que les decía, si no estamos en comunión plena con Dios, dice, y se convirtieran de sus malos caminos, dice, entonces, como consecuencia, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué importante, ¿verdad? Que tengamos nosotros nuestra comunión plena con Dios, que tengamos una vida también de oración, para que en conjunto podamos clamar juntos a nuestro Padre y estemos cerca de Él cada miércoles aquí en la noche, ¿sí? No se lo pierdan, próximo miércoles vamos a seguir aquí. Dios les bendiga, hermanos.